Muy buenas noches, bienvenidos a Punto y Seguido, lo más joven. El ocio forma parte de nuestras vidas y el acceso a contenidos culturales es ahora más fácil que nunca a través de esta herramienta que todos utilizamos, es Internet, y donde muy a menudo quedan violados los distintos derechos de autoría. Ni todo es arte, ni todo es cultura, ni todo tiene precio. Sin embargo, parece ser que los límites no están del todo claros. ¿Qué estamos entonces dispuestos a pagar? Les invito a que se queden con nosotros, a que lo hablen con nosotros. Gracias por estar ahí una semana más. Sean bienvenidos. ¡Comenzamos! Pues aquí estamos una semana más dispuestos a hablar ahora de cultura, de pirateo y todos esos contenidos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es definir cultura, pero antes de ello vamos a presentar a nuestros distintos perfiles que han venido esta semana. Tengo aquí a mi derecha a Juan Miguel Prieto, él es estudiante de bachiller y viene también porque escribe y pinta, 16 años, ¿qué tal? Muy bien, Joaquín. Gracias por tu invitación al programa y muy buenas noches. Nada, encantado. Aquí tengo a Andrés Ortega, él es escultor y también es actor, 25 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Estoy bien, muchas gracias por brindarme la oportunidad y enhorabuena por el programa. Buenas noches también. Muy bien. Rafael Saavedra es compositor de carnaval y músico, son 22 años. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muchísimas gracias, Joaquín, por invitarme y la verdad que estoy muy agradecido de poder estar aquí debatiendo. Gracias a vosotros por participar y me queda por presentarles el último perfil. Él es Alex García, conocido como McFly, es vocalista y compositor de rap, 18 años. ¿Qué tal, Alex? Pues muy bien, muy buenas noches y me alegro mucho de estar aquí con todos ustedes. Y nada, que vengo un poco a representar la escena de la cultura del hip hop y el rap y me gustaría aportar un poco mis opiniones. La cultura es también ocio y susceptible de comercializarse y venderse en una economía de escala, de consumo, como es la economía capitalista, donde casi todos los países del primer mundo estamos vinculados. Así funciona. La llamada cultura comercial es aquella sujeta a las leyes de la oferta y la demanda de la economía capitalista. Como el arte en toda su extensión es cultura, este puede ser sometido a determinados procesos comerciales hábiles para cualquier transacción que lo hace inaccesible a los interesados. Las industrias consolidadas de ocio y entretenimiento son capaces de mover mensualmente billones de euros en todo el planeta. En el precio del bien cultural adquirido para su disfrute se retribuye al artista y a los intermediarios, se paga el proceso de creación de esa obra y su distribución como producto, entre otras múltiples partidas. En nuestra sociedad, el mercado cultural está saturado a distintos niveles al ser un negocio en alza que evoluciona progresivamente según van apareciendo nuevos formatos de trabajo. Ahora podemos disfrutar de películas en 3 dimensiones, libros digitales o discos que también incorporan vídeo, pero este mismo avance ha permitido hacer copias con una facilidad asombrosa, violándose todos los derechos legales que el artista debe tener al ser autor de su creación. Esta circunstancia obliga a los grupos empresariales a tomar medidas al respecto. Los derechos de autor, los de copia, los de distribución y el uso concreto del producto quedan regulados por varias vías entre las que escoge el creador del producto para maximizar el beneficio final y paliar los efectos destructivos de la industria en las copias no legales. Así se establece una batalla que se simplifica en 2 términos casados por la necesidad: arte y negocio. Tal y como hemos dicho, vamos a hablar de cultura y lo primero que hay que hacer es dar una definición. Es difícil definir lo que es cultura, pero Andrés nos va a orientar un poco sobre ello. Cuéntanos. Bueno, ante todo la cultura es conocimiento, es todo aquello que engloba el entendimiento del ser humano y asimismo son el conjunto de factores que determinan la vida y las costumbres de las personas, las distintas razas y demás. ¿Alguna cultura se puede comercializar? Y una infracción o violación de copyright o de derechos de autor es un uso no autorizado o prohibido de las obras que están cubiertas por leyes de propiedad intelectual que estén de alguna manera violando algunos de los derechos que son exclusivos para su autor, como es el derecho de reproducción o el de hacer obras derivadas, que ahora hablaremos un poco de ello. La ley en España que regula esto es la Ley de Propiedad Intelectual del año 96, que contempla como única excepción el uso de la copia privada, que autoriza a los particulares a hacer una copia para consumo propio, para
no utilizarla, no lucrarse de ella, no distribuirla tampoco. Y no hay que olvidar que la Constitución, que es una norma jerárquicamente superior a esta ley, esta legislación, dispone un acceso libre a la cultura. Por lo tanto, hay aquí un pequeño conflicto entre una ley y la Constitución, Alex. Bueno, este conflicto directamente nos podríamos arraigar a lo que es el concepto de la motivación del artista. Es decir, la gente lo que busca es escuchar el disco de un artista o ver al tipo de arte que hace cada uno en el momento y en las zonas exactas donde quiera hacerlo. También se piensa que por el dinero que se gana en los conciertos son lo que ganan los artistas, pero el tanto por ciento de las grabaciones y demás es lo que también le aporta la motivación precisa al artista para que se pueda continuar haciendo su carrera, continuando su arte. Esta ley de propiedad intelectual del año 96 define determinados conceptos que nos va a argumentar un poco, a hablar de ellos Andrés. Cuéntanos. Bueno, pues los derechos de autor son básicamente dos tipos. Los derechos morales, que son exclusivamente del autor, tales como el derecho de divulgación o el de paternidad, y no expiran nunca. Y luego los derechos económicos, que son el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Son los cuatro principales, dentro de unos cuantos más. Estos sí expiran a los 70 años de la muerte del autor. Básicamente lo que hay es unos derechos de comercialidad y otros de propiedad intelectual como autoría propia, quieres decir, ¿no? Claro, los derechos morales se basan precisamente en reconocer al autor como propietario de la obra. Una de las cosas que más polémica han sacado este año es ese canon por copia privada. No sé si atenta a la presunción de inocencia, ya que nos graban precisamente por adquirir determinados soportes donde se puede almacenar información con copyright. Juanmi nos ha traído algunos datos sobre ello. Cuéntanos. Sí, Joaquín. Lo primero a destacar es que el arte es dinero. Supone un 6,9% del Producto Interior Bruto de Europa. Y por tanto, las consecuencias de piratería están siendo nefastas para España, que es el quinto país europeo con más pérdidas en este sector. También tengo dos hipótesis desde 2008 a 2015, en que una destaca la pérdida del empleo, ya que el empleo en el sector, los sectores, en el sector sobre todo de la industria artística. ¿Esto a qué se debe? Aparte de la piratería, también a la pérdida del soporte y por tanto a la baratización de los precios. También esto condicionará la piratería física, bajaría considerablemente, y del año 2008 a 2015 subirán las descargas ilegales un 18%, que supondrían más pérdidas incluso de las que hay ahora para el sector artístico. Traías una lista muy interesante de cuál va a ser el gravamen de este canon digital. Por ahí. Cuéntanos un poco qué tiene en esa lista. Sí. Este canon digital, ya le digo, se aplica no solamente a lo que es popular, que es la compra de un CD o de un DVD, sino mucho más allá, se extiende más lejos. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, era simplemente puntualizar que el canon, por ejemplo, en CD está a un 0,17 y en DVD a un 0,44. Sin embargo, no solo multa, podemos decir, graba, que es la palabra adecuada, no multar, sino grabar a este tipo de artículos, sino que se va más allá. Cuéntanos, Andrés. Sí, hay otros también objetos y estos que quedan grabados también. Cuéntanos cuáles son y qué precios tienen. Pues básicamente lo que utilizamos todas, grabadoras de televisión sobre disco duro, son 12 euros de cuantía. Soporte de DVD regrabable 0,60, memoria de USB 0,30 y impresora multifunción de inyección de tinta son 7,95 euros. Y el que más llama la atención, las copiadoras de 70 o más páginas por minuto, 227 euros. Y todo esto son precios sin IVA. O sea, solamente la aplicación de este canon. Claro. Ya lo saben ustedes, simplemente comprar una copiadora que 76 páginas por minuto cuesta 226 euros. Alex, ¿cómo lo ves? Hombre, excesivamente caro. Es una cosa que se entiende que se copien, se hagan copias ilegales o se grabe. La piratería es una cosa que hoy en día está muy vista. Por lo tanto, el abaratamiento de los costes sería
uno de los factores más dispuestos por el público. Rafael Saavedra, que estudia también informática, quiero que nos des cuál es tu visión personal sobre este canon digital. Yo creo que, sobre todo fijándonos en, por ejemplo, ese precio que llama un montón la atención de 227 euros en copiadoras de más de 70 páginas por minuto, tenemos que tener en cuenta que, aparte de lo que ha dicho Andrés, de que falte el IVA, o sea, que haya que añadirle el IVA a ese precio, tenemos que tener en cuenta que es el precio que se cobra el mayorista. Es decir, que ese mayorista paga 227 euros más IVA, pero aparte, evidentemente, tiene que ganarse algo más. Entonces, el precio que realmente pagamos nosotros por el canon es incluso más alto. O sea, que yo creo que, no sé, yo puedo entender que se pueda cobrar algo, pero yo lo veo excesivo en la mayoría de los casos. Hemos salido a la calle como cada semana y hemos preguntado si piensa la gente de a pie, si la cultura está supeditada a la comercialidad. Y estas han sido las respuestas que nos han dado. Yo pienso que no, porque hoy en día lo que en realidad se trata es sobre la prensa rosa. Y pienso que hay temas más importantes sobre los que tratar y no se tratan. Y las noticias también tratan lo que quieren ver, no lo que es. No intentan dar una falsa imagen sobre algunos sitios que en realidad no deberían dar otra imagen. La verdad es que es un tanto extraño, porque si te pones a pensar, los niños se crían viendo películas de superhéroes y dibujos de ciencia ficción y llegan a una edad en la que después no saben ni lo que es un castillo, lo que es una mezquita o lo que sea. Y sinceramente no creo que eso sea bueno y correcto para los jóvenes hoy en día. Yo creo que es por el dinero, más que nada. Hacer las cosas por el dinero, porque a lo mejor tú ves 10 películas y a lo mejor están bien 2, porque las otras están más que nada para sacar los dineros. Últimamente hay demasiados programas de salsa rosa y películas basura que lo único que quieren es conseguir dinero, en vez de más documentales y cosas así que puedan servir para informarnos y culturizarnos un poco más. Hay más comercialidad que cultura. Pones la tele y lo único que hay es famoseo, el toreo, el no sé qué, el fútbol. No hay más que eso. No hay programas de cultura para la gente joven, no hay. No se ve nunca enseñando, yo que sé, la mezquita, o en Córdoba, o en Barcelona, o en Madrid, cualquier museo, nada, eso no hay. Hay más que programas de corazón, de prensa rosa, de no sé qué, y no hay cultura. Así han respondido las personas que hemos encontrado en la calle, y antes que nada quiero repetir, o primero decir nuestro correo electrónico donde podéis poneros en contacto con nosotros, es @vive7.tv. Ahí lo tienen ustedes, @vive7.tv. Estamos encantados del uso que le estáis dando, que le están dando también ustedes a aquellas personas mayores que también nos siguen y nos ven desde muy distintos puntos a través de internet también. Y bueno, estas han sido las respuestas de la gente de a pie. Alex, ¿cómo las ves? Hombre, esta encuesta hecha en la calle está bien lo que piensa la gente, que por lo menos saben que no ponen cosas buenas en la tele. ¿Pero o sea, es cultura o no es cultura lo que se emite en televisión? Para algunas personas es cultura, ese es el problema. Para algunas personas creen que eso es cultura, pero hay otras que realmente luchan y piensan que debería de cambiar eso en algún momento hay que cambiarlo. Rafael, las respuestas de la calle. ¿Ves que la gente está un poco cansada de los contenidos que ponen? ¿Eso es cultura, no es cultura? Yo, igual que Alex, pienso que la mayoría de las cosas que se ponen en televisión no son cultura. Sí es verdad que hay cosas que se salvan, pero la mayoría de las cosas no son cultura. Se busca sobre todo la comercialización, y evidentemente es entendible que la gente, que todos los usuarios estamos un poco hartos de que toda la programación televisiva se oriente siempre en torno a un mismo sector, porque es el que vende. Yo creo que hay que expandir un poco más los contenidos televisivos para que haya contenidos de todo tipo y para todo tipo de personas. Voy a daros una lectura bastante interesante que quiero que comentéis. En el verano de 2009, Zalamea de la Serena, en Badajoz, y Fuenteovejuna, aquí en Córdoba,
La SGAE tuvo que cobrar 24.000 y 30.000 euros respectivamente por una situación muy curiosa. Estas obras dramáticas que se celebraron, este teatro clásico que se hace en estos pueblos, no tiene derechos de autor de manera original, puesto que los autores legítimos están ya muertos. 70 años después de la muerte forman parte del patrimonio universal y no tendría que cobrarse unos derechos. Sin embargo, las versiones que se utilizaron estaban actualizadas del castellano antiguo a uno más moderno para ser más comprensible por el público actual. Y ahí viene el gravamen. ¿Cómo lo ves esto, Juanmi? Yo lo veo un poco dramatizado, esa situación de tener que cobrar tanto dinero por una simple obra de teatro que se representa. Me parece ya una exageración que no deberíamos llegar a ese punto tampoco, sobre todo si los autores han fallecido y desde hace ya más de 70 años. Aquí en este año que estamos, 2010, el pueblo alavés de Santa Cruz de Campezo, les exigen 8.000 euros por tocar las charangas en las fiestas del pueblo, melodías que están protegidas por derechos de autor. Andrés, ¿cómo ves esto? Yo creo que eso es ya tener poca vergüenza, ¿no? Porque son obras que son de dominio público y están ahí para acceso de todos. El pirateo parece ser que no está grabado en nuestro país. Si preguntamos a la gente en la calle, y lo vamos a ver porque a esta gente que hemos visto le hemos preguntado sobre el pirateo, vamos a ver sus respuestas, porque da la sensación de que el pirateo parece que sí, que está penado, pero no nos va a afectar. Lo vemos. Yo creo que si fuese algo malo, estaría más penalizado y más protegido, en vez de que esté al alcance de todo el mundo. Y yo creo que tampoco hace mucho daño a la gente, porque los músicos, los directores ganan mucho dinero haciendo películas, y porque se descarga algo de música no van a perder mucho dinero. Yo no lo veo bien, porque supongo que hay gente detrás de todo lo que es los CDs, que hay un equipo que está trabajando para eso, para ganarse su sueldo igual que cualquier persona. Pero también lo que son los grupos, las discográficas, se pasan. El dinero de un CD, a ellos lo más les cuesta hacerlo 3 euros y se ponen 20 euros o 30 euros un CD, y eso en este momento no hay persona que lo pague. Entonces mucho mejor que la gente, pues, bueno, mucho mejor no, pero es normal que la gente se lo baje de internet. Yo me bajo cosas, ¿no? Y la pirateo y todo. Pero yo creo que lo hace todo el mundo, y que si estuviese realmente mal, pues que haría una ley más dura para eso. Pirateo lo veo bien porque, pensando de que el cine te vale 5 euros largos, 6, si te lo puedes bajar gratis, aunque sea en peor calidad y no es lo mismo, pero sigue siendo más barato. Y aún así, aunque hayan subido el precio de los CDs con el canon digital, lo veo bien, porque también el tema de los videojuegos también te valen muy caros, los deberían de poner más baratos, como en Inglaterra te valen más baratos los juegos de importación, los deberían de poner aquí en España al mismo precio, o incluso más barato. Así venderían ellos más copias y se dejarían de hacer tantas copias piratas. Es un método malo porque la gente pierde dinero, pero claro, si no estuviera el cine con el precio tan elevado que tiene, pues no haríamos pirateo, ni no sería pirateo. Y los discos, la verdad que también se pasan poniendo precios súper elevados, así que si lo tienes en internet, encima lo tienes gratis y los discos te cuestan más baratos, pues blanco y en botella. Lo dicho, el pirateo parece ser que no nos va a afectar a nivel particular, puesto que no va a venir ningún guardia a reñirnos en casa. No solo se piratean películas y discos, sino también videojuegos, libros, no en España, no es una cosa que pasa en España, pero sí mucho en Latinoamérica se piratean libros, y también el software, que es una de las cosas más pirateadas. Rafael, tú que conoces mucho el mundo del software, cuéntanos un poco cuál es el software libre, qué alternativas hay para no tener que piratear y que son totalmente válidas. Bueno, pues el software libre básicamente es simplemente un software que se crea con una licencia libre de toda distribución, cuya venta es, o sea, no es una venta, sino que es una distribución totalmente gratuita, se puede pedir gratuitamente. Y por ejemplo tenemos uno de los ejemplos más importantes de software libre que más han extendido a lo largo del mundo, ha sido Linux. Que es un sistema operativo que nació allá por principios de los años 90. Nos traes ahí unas muestras también, ¿verdad? Sí, tenemos aquí muestras de 2 CDs de ese sistema operativo de Linux en su versión Ubuntu,
que bueno, se pueden pedir a través de internet por correo y llegan así a casa en un paquete totalmente gratuito, no hay que pagar nada por recibir ese correo. Y además es descargable a través de internet, no hace falta. Y se puede descargar en todas sus versiones, que son muchísimas y con muchísimas y diferentes opciones de software. Hay también alternativas a este nuevo cambio que necesita el negocio, la industria del entretenimiento, por ejemplo Creative Commons. ¿Quién me habla de ello? Bueno, pues las Creative Commons son unas licencias que se pueden otorgar a la obra en los que, digamos que se limitan un poco los derechos económicos en favor de la distribución y demás, pero siempre y cuando se reserve los derechos morales. O sea, la protección más de moralidad que de comercialidad, ¿verdad? Claro. ¿Tú también conoces otra posibilidad a nivel artístico? Cuéntanos cuál es. Bueno, es AICOA, que es el Archivo Internacional Central de Objetos de Arte, que lo que se basa en la Creative Commons para licenciar de esta manera la obra y que haya una regulación, ¿no? Claro. Respecto a eso. Spotify es una de las posibilidades de escuchar música de forma legal. Alex, ¿cuál es? ¿Cómo funciona eso? Spotify es una alternativa bastante factible, que la encontramos perfectamente en internet. Y bueno, tiene una versión gratuita en la que puedes escuchar cerca de 20 o alrededor de unas 20 horas. Lo único que te aplican son, durante la reproducción en temas, te aplican publicidad. O sea, escuchan cortos de publicidad, pero vamos, una cosa que en cierto modo tienen que vivir de algo. No molesta, ¿no? No molesta. Molesta, pero no molesta a la misma vez, porque estás escuchando una cosa gratuita. No has sido usuario también de Spotify. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Muy buena, porque ese streaming, esa forma de escuchar música es bastante buena, porque aparte no tienes que descargártela, no pesa en tu ordenador, y es una forma que solamente con tener wifi en tu casa o internet podrías ya acceder a todo tipo de música. Recta final de nuestro programa. Nuestros invitados lo que van a hacer ahora es concluir un poco qué es cultura y si la pirateamos, si está bien o no. Empezamos contigo, Rafael. Pues bueno, mi conclusión es que la cultura, es decir, todo aquello que creamos con nuestro ingenio, con nuestra creatividad, yo creo que debe de poder distribuirse más o menos libremente, evidentemente no gratuitamente, porque eso cuesta un dinero, cuesta un trabajo. Por ejemplo, el hacer discos, pues hay muchísima gente que trabaja de eso y evidentemente no se puede descuidar, pero yo creo que la legislación debería de ser más permisible o buscar una alternativa, véase por ejemplo Spotify, a la distribución de la cultura. Juanmi, la cultura. Yo opino bastante, yo tengo una opinión bastante parecida con mi compañero, que es que que yo también pienso que todos estos nuevos métodos, como el de Spotify, el de estos tipos de streaming, estos nuevos sistemas, exacto, nos están haciendo que cada vez haya menos piratería, pero aún así creo que la piratería debería de anularse, porque creo que lo único que está haciendo es perjudicar a los artistas, y que es lo que verdaderamente hacen que la vida de las personas se pierdan esos sueldos. Sí, claro, exacto. Andrés Ortega, tu visión como artista. Bueno, pues evidentemente la piratería perjudica a los artistas. También es cierto que los precios en muchos casos son abusivos. Y bueno, básicamente esto es lo que han dicho mis compañeros. Se deberían ser más permisibles. Y bueno, poco más que decir. Nos queda por escuchar la opinión de Alex. Hombre, lo que tenemos respecto a la música, respecto al arte, hoy en día está bien valorado, gracias a Dios está bien valorado, pero sí podemos observar que tenemos un pequeño bache que hay que superar. Aún así no se niega la posibilidad de poder tener estos nuevos sistemas como el Spotify, nuevos sistemas que pueden favorecernos tanto como artistas como personas que disfruta del arte, exactamente, personas que están disfrutando del arte.
pues me parece estupendamente esos nuevos métodos que sean agradables tanto como para el que vende como para el que compra. Habrá entonces que abrir fronteras, habrá entonces que buscar nuevos sistemas de distribución de esas obras artísticas. Nuestro correo electrónico, una vez más, es @vive7.tv, abierto a cualquier evento que queráis enviarnos, a cualquier circunstancia de interés, nuevos debates, si queréis venir aquí a Plató, como estas personas han hecho. Nos despedimos de esta semana. La semana que viene hablaremos de la legalización de drogas, si está bien, si está mal, qué opinan los jóvenes sobre eso, si debemos tener la droga legalizada o no. Gracias por estar ahí una semana más, gracias por escucharnos y aprender con nosotros. Muchas gracias.